Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amigo, Dios está hablando a cada corazón y Él quiere que tú puedas conocer su gloria. Ministerio Keeper te invita para que tú y yo podamos conocer más de Dios. Un saludo, amigos y hermanos que nos acompañan desde las diferentes partes del país. Quiero invitarlos para que me acompañen en el estudio de la segunda parte de la profecía bíblica de 1 de Samuel, capítulo 17. Saben, amigos, es una profecía bastante diciente que está además muy relacionada con los tiempos que estamos viviendo. El versículo 12 de ese capítulo dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Ahora, lo primero que resalta en la historia es que el padre de David era un hombre viejo. Ahora, el comparativo bíblico que tiene un hombre viejo, un anciano de días, está relacionado con el Padre, con nuestro Dios. De manera que en este estudio evidenciaremos que también David tenía un carácter muy especial porque era hijo de este anciano. Tenía también 3 hermanos mayores y también la Biblia relaciona que David era el menor de sus hermanos. Noten ustedes que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, también Él tenía unos hermanos mayores. De manera que ya empezamos a encontrar algunos perfiles que asemejan al siervo David con nuestro Señor Jesucristo. La palabra también dice que David había ido y vuelto de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. De manera que tenemos también que David es un pastor de ovejas. Versículo 16 de 1 Samuel 17 dice que aquel filisteo venía por la mañana y por la tarde y se presentó por 40 días. En la primera parte, que la pueden encontrar ustedes en el link que está en pantalla, hicimos una relación sucinta de quién era Goliat. Dijimos también qué representaba su vestidura. Y ahora vuelve a entrar en escena el poderoso guerrero filisteo, un poderoso enemigo del pueblo de Dios. Y es que el pueblo de Dios, amigos y hermanos, siempre ha tenido enemigos poderosos. No podemos, por eso nosotros, pensar que estamos enfrentando a un enemigo pequeño. Hay que tener cuidado con subestimar al enemigo. Y hay que mejor prepararnos con toda la fortaleza espiritual para hacer frente al enemigo. Este filisteo tenía una cualidad: se presentaba en la mañana y en la tarde. Si ustedes revisan en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 16 y el versículo 40, se van a encontrar que cuando David instituyó el santuario en Jerusalén, cuando lo llevó a su casa, allá se estableció el sistema de adoración, y estos sacerdotes sacrificaban en la mañana y en la tarde. Ahora, si usted revisa el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 39, se va a encontrar que el Señor exigía un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Luego, este filisteo, enemigo del pueblo de Dios, se presentaba en la mañana y en la tarde. ¿Qué piensa usted, mi amigo, que se proponía Goliat? Bueno, una de las cosas que se proponía Goliat era quebrantar el sistema de adoración del pueblo de Israel. El pueblo no tenía paz para adorar. El pueblo no tenía tranquilidad, porque en la mañana y en la tarde estaban viendo a un enemigo desafiante llamarlos, invitarlos a la guerra. Ahora, Goliat es un hombre
que se pone en el lugar de Dios. Ustedes están viendo, Goliat también es anticristo. Entonces las características que las dijimos ayer, es un hombre que se viste de bronce. Y dijimos con claridad que está también enlazado con la profecía de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 13, de la bestia que se levanta del mar, la que es semejante al leopardo, y el leopardo en la profecía de Daniel 2 también es el bronce. Hoy sabemos que ese leopardo es el sistema papal, y que el sistema papal también es el que se opone a Dios, el que se hace pasar por Dios. Y Goliat tiene esas características. Luego la profecía nos estaba hablando desde el principio cuáles iban a ser las características de ese sistema que iba a ser el anticristo para nuestros tiempos. Y nos lo aclaró en 1 Samuel capítulo 17 y después nos lo corrobora con Apocalipsis capítulo 13. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado. Y hace una relación clara de lo que Isaí, su padre, envía a sus hermanos con su hijo David. ¿Saben, hermanos? Sus hijos tenían necesidad de recibir el pan de casa. Isaí sabía eso. Isaí sabía que en el lugar donde se encontraban sus hijos mayores no iban a encontrar el alimento necesario para fortalecerlos. Isaí estaba pendiente de la comida de sus hijos, como el padre está pendiente de lo que sus hijos deben comer, tanto física como espiritualmente. Es un tema interesante, ¿verdad? Así que David el menor fue el encargado de llevar el alimento a sus hermanos. Pero mi hermano y mi amigo David no sabía con qué se iba a encontrar. Pero algo le puedo asegurar: David había hecho preparación para la crisis. La palabra de Dios dice que David se levantó muy de mañana y dejó a las ovejas al cuidado de un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó a la trinchera al momento que el ejército salía a la batalla dando el grito de guerra. Llegó en un momento crucial David llegó en un momento de crisis a sus hermanos. Llegó con alimento, se levantó muy de mañana. Pero lo interesante es ver cómo David era un pastor de ovejas y no dejó de descuidar a sus ovejas. Él dejó un guarda de sus ovejas y se fue a cumplir la misión fuera de casa. Fue a alimentar a sus hermanos, fue a llevarles un mensaje de consuelo, fue a fortalecerlos en un momento de crisis. Y ese es el llamado que tenemos los hijos de Dios. Necesitamos fortalecernos con el estudio de la palabra. Pero también necesitamos entregar este mensaje a las personas que no lo conocen, porque, amigo, viene una crisis tremenda sobre el mundo. Ya se avisoran las señales y necesitamos estar preparados para hacerle frente. Así que cuando llega en el momento de la crisis, David se presenta ante el ejército y escucha el grito de guerra. Noten que David no había sido guerrero, David no había hecho parte del ejército, pero David había hecho un trabajo previo con sus ovejas, y había preparado para la crisis. Y cuando llegó el momento, David estaba listo para hacerle frente a la crisis. Así que en el versículo 22 dice que David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió hacia el escuadrón, y llegando que hubo, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras hablaba con ellos, he aquí aquel David, aquel gigante, aquel guerrero Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. Ese Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló a las mismas palabras, y David las oyó. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo este ejercicio? La palabra de Dios dice que llevaba 40 días Goliat desafiando al pueblo de Dios, y no se había hallado un hombre que le hiciera frente. Sus armaduras, su imponente voz, su tamaño enorme y su espada, su lanza, atemorizaban de manera espantosa al pueblo de Dios. Pero esta vez Goliat encontró un hombre que estaba preparado para hacerle frente a la crisis. En el versículo 24 dice la palabra de Dios: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de Israel decía:
¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ahora, es un dato importante que la mayoría no estaba pensando cómo enfrentar a Goliat. La mayoría estaba atemorizada y estaba atemorizada por el tamaño del gigante. No lo ve, no ve su tamaño. ¿Quién puede? ¿Quién no osa enfrentarlo? Aunque los premios, aunque la gratificación es grande, creo que nadie puede enfrentar a este valiente. Era el contenido de las conversaciones del ejército de Israel. Así que David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿quieran al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, noten cómo hay un nombre entre la mayoría, hay un remanente entre la mayoría que está indignado. No simplemente está asustado como la mayoría. Está indignado, no tampoco por su honor, está indignado porque está siendo pisoteado el honor de Dios. Y ha dicho: ¿pero qué es lo que harán? Es un hombre que conoce que Dios tiene promesas y quiere reclamar las promesas porque confía en Dios, porque conoce la palabra de Dios. Así que ha empezado a decir: bueno, ¿qué es lo que harán? ¿Cómo puede osar ofender al Dios hebreo? ¿Cómo un incircunciso puede deshonrar al Dios poderoso que tenemos? Así que el pueblo le contestó lo que iba a recibir. Y en el versículo 28 aparecen en escena los primeros opositores. ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Era Eliab, su hermano mayor, el que dice que se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oye, hermano, uno esperaría encontrar oposición en otro lugar, de otra persona. Pero ¿quién espera encontrar oposición de su propio hermano? La Biblia ha sido clara. El hermano mayor fue el primero en oponerse. ¿Saben que con Cristo pasó exactamente lo mismo? Sus hermanos no estaban de acuerdo con su forma de presentar el mensaje. Sus hermanos no estaban de acuerdo con la forma de comportarse. Y no entendían por qué él no aceptaba los criterios de los rabí de la época. ¿Por qué no podía someterse a las instituciones legítimamente establecidas? Tanto que el deseado de toda la gente dice que Cristo fue llamado disidente. Así que David también vivió la misma circunstancia. David es un tipo de Jesús. Lo que vivió David posteriormente lo vivió nuestro Señor Jesucristo con sus hermanos. Aquí hay una oposición abierta del hermano mayor, y es lo que va a pasar también en este tiempo. No esperes en este mensaje tener paz, porque Cristo dijo: no vine a traer paz sino espada. Así que tienes que prepararte, debes prepararte. La palabra de Dios es clara en que debemos hacer una preparación concienzuda y debemos esperar oposición, porque el mensaje que estamos predicando es un mensaje poco común. Es un mensaje que no está en las mayorías. Es un mensaje antipopular. Cuando presentas un mensaje antipopular, debes estar preparado para las críticas y para los señalamientos.